Hola amigos, bienvenidos a esta edición de los domingos culturales, domingos, no sé qué nombre darle, que voy a dedicar un mínimo a Platón. Obviamente que yo no soy especialista en Platón, no tengo un título, un doctorado en Platón y ni siquiera un doctor podría dar una, una clase o un seminario sobre Platón en media hora, eso es imposible. Voy a tocar un par de puntos que yo creo que puedan ser de interés para ustedes y eso es todo, y no me hagan reproche ni me reten y hagan críticas pesadas si no les gusta el programa, como lo hago, no lo vean simplemente. Se lo digo con mucho respeto a las personas que entran aquí a solo hacer crítica. Y antes de entrar les quiero recordar mi libro Debut y Despedida, El progresismo después de Piñera, que está disponible en elvillegas.cl/tienda. Y recordarles también que este jueves, se los recuerdo con anticipación porque se están llenando los cupos, hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderino 171. Hay que reservar mesa para que usted esté cómodo y asista, echado para atrás con sus amigos, con sus familiares, tomando, comiendo, viendo y oyendo flamenco. Y partamos con Platón, del cual me voy a referir a mínimas cosas, porque, como dije, no estoy para hacer un curso de Platón, no estoy en condiciones, no tengo conocimiento suficiente y tampoco hay tiempo, media hora para hacer tal cosa, eso es imposible. Hay gente que se pasa la vida estudiando a un filósofo, a Platón, por ejemplo. Pero los voy a ubicar un poco en el tiempo porque eso puede ser importante e interesante. Él nació el año 427 a.C. en Atenas y murió el 347 a.C., o sea, como a los 80 años, en Atenas también. Eso significa, y esto yo creo que es súper importante para entender, creo yo, la filosofía política que llegó a desarrollar Platón. Él nació, se desarrolló, le tocó ser niño, le tocó ser puber, le tocó ser adolescente durante la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y su coalición con Esparta y la suya, la guerra, digamos, propiamente tal, la guerra que realmente constituye la guerra del Peloponeso, porque hubo unos episodios previos, va del año 431 a.C., o sea, cuando ya tenía 4 años Platón, al 404, cuando ya era un cabrito de 23 años, era un joven. Ahí termina con la derrota de Atenas. Y en el intertanto, durante esta guerra, no solo hubo una guerra, un enfrentamiento entre tropas, marinas, sino que hubo en todo el mundo de la Hélade, como se llamaba, todas las ciudades griegas, ocurrieron cosas espantosas. Fue una guerra terrible, fue una guerra donde se mezclaron a las operaciones entre ejércitos, guerras civiles, asesinato, hubo plaga, hubo una famosa plaga precisamente en Atenas, más o menos en el año por ahí, cerca, no me acuerdo, un poquito antes, de haber sido un poquito antes de que naciera Platón, una plaga que dejó la crema en Atenas. Una de las víctimas de la plaga fue ese gran líder político Pericles, y fue muy terrible. Y además fueron derrotados. Entonces, es en ese ambiente en que se desarrolla Platón, yo creo que es muy importante. Yo no sé si lo destacan, probablemente sí, los libros de filosofía que estudian sistemáticamente durante 500 páginas a Platón, pero yo creo que si no lo hacen o no lo hacen suficientemente, yo creo que debieran hacerse más, porque estamos hablando de los años formativos. ¿Y en qué sentido? No solo vivió la guerra, no solamente vivió las postrimerías de la plaga que volvía de pronto una y otra vez y causó unas mortandades tremendas. No se sabe, entre paréntesis, qué peste fue, si fue la peste bubónica, la peste negra, qué peste fue, pero el hecho es que fue muy terrible. Le tocó todo eso, le tocaron los conflictos civiles y le tocó ver además a la democracia de Atenas en su peor aspecto. Le tocó ver a la democracia ateniense tomando decisiones. Porque, permítanme un paréntesis, como lo dije en algún programa, la democracia en Atenas y en ninguna parte nace como resultado de que la gente se juntó, se subieron a un árbol, hacia meditar cuál será la mejor manera de tomar decisiones colectivas. ¿Será con un genio resplandeciente, con un comité de expertos, o le preguntamos a toda la gente y parece que es mejor preguntarle a toda la gente? No, no se llegó a la democracia en busca de un método de decisiones colectivas que fuera mejor que otros.
Se llegó a la democracia como una manera de evitar que el conflicto interno, social, político y económico se manifestara mediante guerras civiles, mediante asesinatos, mediante la destrucción del orden social. Era preferible que todos tuvieran una participación en la actividad política, y no solo en eso, sino que, como ocurrió en Atenas, todos los ciudadanos en un momento dado podían ocupar por lotería un cargo administrativo, participaban en los jurados, era una participación muy fuerte. Yo diría que era la parte principal de la vida de los ciudadanos atenienses, era su participación en las actividades públicas. Pero eso no se hizo, no se llegó a eso por buscar un método mejor de decidir, sino que como una manera muy exitosa de evitar la destrucción del orden social, generando un mecanismo que permitiera resolver las cosas pacíficamente. No es un mecanismo de decisión, es un mecanismo de atenuación de los conflictos. Pero cuando le toca vivir, nacer y desarrollarse a Platón, y está en curso esta guerra, el tema de resolver los conflictos se había perdido en la historia ya. Esto se había establecido en los primeros rudimentos de la democracia ateniense con Clístenes casi un siglo antes. Había madurado la democracia en todo este periodo. El tema de cuál había sido su origen, las luchas, los conflictos, había desaparecido. Lo único que quedaba era su funcionamiento cotidiano como tomador de decisiones. Le tocó a Platón ver a la democracia ateniense en su peor aspecto, como tomador de decisiones. Y por Dios, qué malas decisiones tomaron las asambleas atenienses en el curso de esta guerra. Por Dios, qué malas decisiones. Por Dios, cuánto le tocó a Platón ver en la asamblea en que se reunían miles de ciudadanos en un lugar público, a escuchar las proposiciones de políticos que podían tener intereses, que podían estar equivocados, que podían ser unos perfectos demagogos, de ahí viene la expresión demagogia, entre paréntesis, y tomaron malas decisiones. Una de las peores, si no la peor, fue una decisión que se tomó en un momento dado de la guerra, no me acuerdo la fecha exacta, pero más o menos en la segunda mitad o el último tercio incluso de la guerra, de ir a iniciar una operación militar en Sicilia contra Siracusa. La historia de por qué era importante para ellos cruzar el Mediterráneo hasta Italia e ir a Sicilia a luchar contra los siracusanos, no la voy a contar aquí, ustedes la pueden ver en cualquier libro de historia, la pueden ver en Wikipedia. El hecho es que se escucharon las versiones, las proposiciones, y el pueblo tomó la decisión de que se fuera adelante, y fue un desastre monumental. Atenas perdió flotas completas, estamos hablando no de uno o dos barcos, sino que de cientos de barcos, los trirremes, qué sé yo, y miles y miles y miles de soldados, miles, que fueron no solo derrotados, sino que eventualmente ejecutados. Cuando ya no pudieron combatir y se rindieron, fueron ejecutados todos. Fue un desastre. La guerra continuó, pero ya había quedado herido de aja del ala Atenas con eso. Bueno, a Platón le tocó ver eso. Le tocó ver al pueblo ateniense tomando esa y otras. Ustedes pueden leer la guerra del Peloponeso y van a aparecer otras decisiones absurdas derivadas del voto popular. Entonces, yo creo que en ese periodo es que Platón adquirió una total, no voy a decir desconfianza, sino que un total fastidio ante el mecanismo político llamado democracia. Porque evidentemente Platón no fue lo que podríamos llamar ahora un demócrata. Ahora dirían que era un ultraderechista, sería seguramente lo que le dirían de él. Pero antes de seguir y contarles un poco más de Platón y cómo esto tiene que ver después con los últimos años de su vida como filósofo, permítanme, y qué tiene que ver esto con el presente además, permítanme recordarles algunos productos y servicios que son de utilidad para usted. Primero, suplemento Vito, un suplemento alimenticio para sus mascotas, perros y gatos. Es un producto que usted con una cucharita lo mezcla con el alimento común y corriente, con los pellets que usted le compra, y esos pellets se convierten en un superalimento, en un alimento premium, y sus mascotas van a estar en mucho mejor estado de salud, con la piel más brillante, el pelaje, van a estar contentos, van a estar más sanos, y todo esto con un pequeño agregado de este producto, suplemento Vito, que se vende en el sitio de ellos que ustedes están viendo acá, pero también está en muchas, no sé si en todas, pero en muchas mascoterías.
Continúo con segunda opinión clínica. Esto es para los humanos, no para las mascotas. La segunda opinión clínica es una organización médica que le da exactamente eso. Y voy a explicar. Usted tiene una enfermedad complicada, una enfermedad que le va a quizás durar años o toda la vida. Ya le hicieron los exámenes, le dieron remedios para tomar o lo que sea. Y se acabó la intervención médica común y corriente con usted. ¿Qué hace segunda opinión clínica? Usted les manda, pide primero que lo atiendan, todo esto por online. Y le dicen que bueno, usted les manda todos los exámenes que en su momento le hicieron celebrar los médicos del hospital o del centro médico. Ellos los estudian cuidadosamente, el grupo médico, y después de todo eso se ponen en contacto con usted y tienen una conversación de 45 minutos o una hora online para decirle cómo tiene que enfrentar en su vida este problema. O sea, una visión más integral que el médico que simplemente le dio una receta para que fuera a la farmacia. O le pidió otro examen, como hacen los médicos habitualmente, un examen tras otro. Le van a dar un cuadro completo, los de segunda opinión clínica, para que usted sepa cómo organizar toda su vida y no solo la ida a comprar a la farmacia para encarar su problema de salud. Segunda opinión clínica. Sigo con conversas numéricas, cursos de matemáticas. Primero, cursos de matemáticas dados por un profesor, por un ingeniero de la Universidad de Chile. Yo conozco personalmente un tipo muy inteligente, muy agradable, que enseña las matemáticas de una manera tal que aquellos que detestan, los niños que detestan las matemáticas, quedan totalmente dados vuelta. De hecho, estas clases son tan dirigidas y pensadas en esos niños que tienen problemas con las matemáticas, que son muchos. Yo diría, son la mayoría. No por culpa de los niños, sino que por culpa de los métodos de enseñanza convencionales de los colegios, que a veces convierten la matemática en una serie de memorización de fórmulas. Y si uno no sabe para qué sirven, qué es eso del polinomio al cuadrado, cosas como esas. Él enseña las matemáticas como debe ser, como un modelo de pensamiento, como una manera de descubrir cómo funcionan las cosas. Las fórmulas quedan a un lado, como algo que uno las puede usar o no, las puede recordar o no, cuando las necesita las saca de un libro, de la internet. Lo importante es el pensamiento matemático, que es un pensamiento natural de todos los seres humanos. Hay que desarrollarlo solo. Lo hace. Fuera de eso, prepara para la prueba de selección universitaria. Y hay un tercer curso de programación para niños, muy entretenido, programación para niños, que los ayuda a ordenar mucho la cabeza, porque en la programación, como se escribe un programa, como se llama, línea por línea, primero que el computador haga esto y después, si pasa tal cosa, haga esta otra, o salte a la línea subsiguiente, haga lo demás ya. Entonces los ordena, los enseña sin que se den cuenta los niños a pensar sistemáticamente y eso les dura toda la vida. Y termino este bloque con agencias Nuevo Destino, una agencia de turismo, amigos, que se diferencia de otras porque su atención es personal todo el tiempo. Una persona lo atiende a usted, lo escucha a usted, no un bot informático, pero más importante todavía que eso. Usted determina el destino y ellos se lo organizan sea cual sea ese destino. No se limitan a tener unos paquetes preparados. Si usted quiere ir, no sé, por un pueblo perdido en el fondo de Filipinas, porque le tincó, le van a preparar el viaje, los aviones, dónde tiene que volar, dónde lo van a recibir, a qué hotel tiene que ir, después va a recogerle un vehículo para ir para allá, para acá. Todo, amigos, con Agencia Nuevo Destino. Bueno, especulo yo entonces, estimados amigos, porque esto es una especulación, que el haber vivido durante la guerra del Peloponeso en su infancia, en su adolescencia, marcó mucho a Platón, como marcó seguramente a todos los atenienses, desde luego, y lo inclinó a sospechar de la democracia como método político por lo que vio. Como les repito, quiero insistir, esto es muy importante porque hasta el día de hoy hay gente que piensa que la democracia es mala, por ejemplo, porque se elige mal, porque cualquier tonto tiene un voto que vale igual que el voto de un genio, que eso es absurdo y se elige mal a los presidentes, se elige mal a medio mundo y después hay desastre y hay que esperar la próxima elección y vuelven a elegir mal. Pero la democracia, los beneficios de la democracia no son como un método de elección de alternativa, sino que como un método para evitar la guerra de todos contra todos. Eso, básicamente, es un método terapéutico. Es terapéutica política que tiene como agregado esto de la elección, que por supuesto es la parte más negativa de la democracia. Porque uno no tiene por qué esperar que todo el mundo sepa a qué tenerse realmente con los candidatos, con las políticas. Y él vio muchas decisiones pésimas.
Entonces se hizo muy enemigo de la democracia. Muy enemigo, creo yo. Ahora, mientras tanto, él llegó a ser discípulo de Sócrates, un filósofo que lo antecedió por unos años, y eventualmente, un discípulo genial, desde luego, fundó su propio centro de estudios filosóficos, llamemos, que se llamó la Academia. De ahí viene la palabra academia. Es una palabra de origen griego, que no se dice academia, se dice de otra forma. La fundó el año 387. Tenía ya entonces más de 30 años. Y fíjense que esta Academia de Filosofía, fundada en el año 387 a.C., duró 900 años. La cerró el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, cuando el cristianismo lo dominaba todo, lo determinaba todo, era la ideología hegemónica. Entonces cerraron la Academia Justiniano, una de las muchas cosas torpes que hizo Justiniano. 900 años en que naturalmente las enseñanzas originales de Platón pasaron por un montón de etapas, de cambios, de modificaciones. Obviamente que la filosofía de Platón, tal como la empezaron a desarrollar sus herederos, interactuó con otras posturas filosóficas en el mundo antiguo y llegó a distintos desarrollos. Por ejemplo, en el mundo helenístico, ya en el periodo de la dominación romano, especialmente, estaba en la etapa que se llama neoplatonismo, cuyos exponentes más conocidos son, y voy a mostrarle el libro, se me olvidó traerlo, Plotino, muy interesante. Plotino, y hay otros, pero voy a mencionar solo Plotino porque Plotino es el más importante de todos. Escribió un libro que se llama Eneadas, algo así, si no me equivoco. Bueno, ¿cuál fue, sin entrar en detalles, ni mucho menos, no pretendo serlo, el centro de gravedad de la filosofía de platónica? El centro de gravedad es considerar de que el mundo en que vivimos es un mundo de sombras. Hay un famoso mito, porque él escribió muchas cosas en la forma de alegorías, de mitos, desde luego de diálogo. Un mito que hay unos tipos que están dentro de una caverna y no se pueden mover de ahí. Entonces lo que ven en las paredes de la caverna son las sombras que proyectan las personas, las cosas, los animales que se mueven fuera a la luz del sol, y que la luz del sol proyecta sombra, y estos tipos dentro de la caverna creen que la realidad son esas sombras. Entonces nosotros nos movemos en un mundo de sombras. El mundo real, para él la realidad no es como nosotros la imaginamos automáticamente en este siglo, ya desde hace muchos siglos, aquello que se toca, aquello que se palpa, sino que es el mundo de las ideas. Para Platón, por así decirlo, la idea de triángulo, una figura geométrica en que se cierra un espacio por tres lados, con tres líneas rectas, y que tienen una determinada, si se suman los ángulos son 180, si no me equivoco, 180 grados. Ese concepto, esa idea de triángulo es más real, es la realidad comparada con un triángulo que usted traza en un papel. Es una sombra el que traza en el papel. La realidad está en la idea, el mundo de las ideas. Y el mundo que nosotros llamamos realidad, lo que se toca, lo que se ve, lo que se palpa, es un mundo de sombras. Esa es la concepción idealista que se llama en su esencia, que ha tenido multitud de derivadas, de variaciones, de enriquecimientos, otros dirían empobrecimiento a lo largo de los siglos, y ha sido tan fructífera de otras filosofías, de otros enfoques, o de refutaciones de su filosofía, que viene siendo también una manera de aportar, que otro filósofo contemporáneo nuestro, ya un hombre del siglo XX, Whitehead, decía que toda la filosofía occidental que nosotros conocemos, hasta el día de hoy, hasta el día de Whitehead, no eran sino notas al pie de página de lo que había escrito Platón. Interesante manera de decirlo. Y no, yo no creo que sea así. Yo no soy filósofo, no he estudiado sistemáticamente en una universidad, no tengo un papel, un cartón pinchado con tachuelas o con lo que sea en el muro donde dice Fernando Villegas estudió filosofía y tiene un grado, un máster o cualquier cosa. No tengo nada de todo eso. He leído nomás. Me parece, con lo poco que he leído, o lo mucho que he leído, según cómo se vea,
que es un poco exagerada la afirmación de Wattier, aunque suena bien, suena literariamente muy bien, pero filosóficamente yo creo que no tanto. Eh, Volviendo a Platón, ser humano, fue amigo, maestro, compañero de discusiones muchos años de Aristóteles. Aristóteles que está en una posición, yo diría, bastante opuesta, no sé si contraria exactamente. Yo no sé si hay posiciones contrarias y opuestas así 100% en filosofía, pero en una postura diferente. Platón trató de todo. Cuando uno piensa en Platón, lo primero que uno piensa son, en lo que les he mostrado varios días ya, en los diálogos. Los diálogos en que aparece Sócrates hablando con un montón de amigos en una casa, están reunidos, lo que se llamaba en esa época simposium, cuando se reunía un grupo de amigos, se bebía algo o mucho y se conversaba. La conversación era la manera de comunicarse esencial de los griegos, no la lectura y no la escritura. No escribir para comunicar por medio de un texto escrito a alguien, algo a alguien que lo va a leer, sino que era la conversación, la transmisión oral de ideas. Entonces se reunían y conversaban y emergía un tema, que es la justicia, por ejemplo. Y empezaban todos uno por uno, todas personas inteligentes, a dar una idea de la justicia. Y aparecía Sócrates y empezaba a demoler los conceptos que había escuchado uno por uno, haciendo preguntas. ¿Y qué quieres decir con esto? Y entonces significa esto de más allá. Y finalmente terminaba Sócrates en estos diálogos demoliendo las posturas que parecían muy razonables al principio de estos otros contertulios. A veces Sócrates, el Sócrates que es una figura literaria de Platón, terminaba exponiendo su punto de vista. Normalmente no, ¿eh? Quedaba simplemente todo un poco en el aire. Son muy entretenidos, como lo he dicho, pero no fue lo único que hizo Platón. Él escribió de todo, de cuestiones terrestres, científicas, políticas, de todo. Y en filosofía tocó todos los temas habido por haber, eh, del conocimiento, la creación del mundo, del alma, de la justicia, de todo. Esos son los distintos diálogos. Cada uno de estos diálogos, aquí aparecen unos pocos, que son básicamente los primeros, salvo los últimos, Protágoras y Gorgias, que son diálogos más maduros. Escribió muchos. Y en cada uno de estos diálogos es un tema más o menos el que se desarrolla. Y es muy entretenido seguir esta conversación de tipos inteligentes, en medio de los cuales parece que el más inteligente de todos, siendo todo inteligente, es Sócrates. Por lo menos tiene un método, eso él llamaba a ese método la mayéutica, sacar la verdad de adentro que estaba ya siempre. De hecho, pensaba, a propósito, que el acto de conocimiento era un acto de recordación. Las ideas sobre las cosas, por ejemplo, qué es un triángulo, qué es un círculo, qué es la justicia, qué es la verdad, son innatas. Uno nace con ellas, con estas ideas que están funcionando en la realidad absoluta, pero se ha olvidado. Entonces, el acto de pensar y raciocinar sobre una cuestión es en el fondo el acto de recordar. Y eso es innato a todos los seres humanos. Que el mundo sensible es una sombra nada más. El mundo de la idea es lo real, y esas ideas están dentro de nuestros mates y se revelan con el recuerdo. Entonces la mayéutica, que viene siendo así como el arte o la práctica de la matrona, que saca algo del vientre de la madre, la mayéutica es sacar la verdad, que es esa idea innata que está olvidada en la mente de todos nosotros. Pero él escribió mucho más, normalmente en la forma de diálogo. Nunca él simplemente exponía su punto de vista como cuando lo hace cualquier filósofo en sus escritos, sino que aparecen personas conversando y desarrollando un tema. Y aquí es donde quiero llegar al aspecto político de Platón, que yo quizá creo que puede ser más interesante. Si ustedes leen La República, ahí él plantea la sociedad que él considera que sería la ideal. En el caso de él, la sociedad es coincidente y equivalente a la polis, a la ciudad. Los griegos no imaginaban una sociedad que fuese más grande que una polis, donde todos más o menos se conocen casi de vista y pueden discutir, acuérdense que es una cultura oral, y llegar a decisiones en una asamblea. Después aparecería otro tipo de mundo, ¿no? El mundo helenístico, donde hay reinos, donde muchas millones de personas no se conocen unos con otros y están dirigidos por un monarca o un déspota que tampoco lo conocen,
conocen a sus funcionarios locales. Es otro mundo, ellos no lo habrían entendido, no lo entendían. Para los griegos eso era barbarie. Los bárbaros eran los que vivían en esos regímenes. Bueno, en la República desarrolla entonces su concepción ideal, su utopía de un mundo social adecuado, y es un mundo donde la democracia no existe en realidad, sino que todo está dirigido por el tipo más listo de todos, que es el filósofo rey o el rey filósofo, acompañado de unos funcionarios, de unos tipos que son también personas que han sido preparadas a lo largo de años, porque por sus condiciones desde niños se ha notado que eran especiales y han sido preparados. Son como quien dice el círculo íntimo de este rey filósofo, son sus funcionarios, y luego los demás van quedando para cumplir otros cargos. Están los que van a dedicarse al comercio, los que se van a dedicar a la agricultura, los que se van a dedicar a la defensa, o sea, los militares. Son como otros grupos aparte, no lo dice, pero son claramente, están en una posición, en estatus inferior, son necesarios, pero no son los que manejan el asunto, es el rey filósofo. Y él creía totalmente en esto, no era meramente una postura que se le ocurrió. Él viajó 2 veces a Siracusa, donde había era un rey, ¿no? Había un déspota, era una ciudad muy rica, comercial, etc. Tiene su propia historia Siracusa. En 2 ocasiones trató de convencer al rey de turno que estableciera una sociedad perfecta de acuerdo a sus planes, y naturalmente, como ustedes se habrán imaginado, fracasó las 2 veces y tuvo que salir pitando en algún momento dado. Incluso creo que lo detuvieron. Se salvó de chiripa, como se dice. Es interesante, este debe ser el primer ideólogo que pretende imponerle al mundo sus ideas de cómo debe funcionar. No sé si a ustedes les suena eso. Sí, les suena, ¿no es cierto? Porque ahora no es un Platón, sino que son tipos infinitamente menos inteligentes que Platón, y son hordas completas las que tienen esta idea peregrina de que usted tiene un plan sobre cómo debiera ser la sociedad y es cuestión de implementarlo y todos vamos a ser todos felices. No le funcionó. No le funcionó en absoluto. Pero naturalmente ese fracaso en instaurar en la realidad una sociedad en ese momento, ha sido un éxito en el sentido de que esos fracasos se prolongaron a lo largo de la historia. O sea que ha habido a lo largo de los siglos, en distintos momentos y en distintos lugares, gentes o grupos o individuos que una y otra vez han planteado sus propias utopías. Algunos sin ninguna ambición real de ponerlas en práctica, que han simplemente escrito su utopía, como la utopía de Thomas More. Otros han planeado algo y lo han tratado de poner en práctica y no les va a nunca ha funcionado eso. Nunca ha funcionado. Los experimentos más recientes son los experimentos comunistas, los experimentos socialistas en la Unión Soviética, que fue un fracaso horrible, una pesadilla. Y ahí está el tema que yo creo que hace tilín con nosotros en los tiempos modernos. Fíjense ustedes que un gran pensador, se los voy a mostrar, moderno, aquí les voy a mostrar el tomo 1 nomás, se llama Karl Popper, y este es el tomo 1 de una famosa obra de él que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Y fíjense ustedes que este primer tomo se dedica completamente a estudiar a Platón. A Platón. Para él, Platón es el padre de todas las ideas totalitaristas, absolutistas, que se han desarrollado política y filosóficamente a lo largo de los siglos. El pensamiento que expresa Platón en La República. Este es un libro sumamente importante, yo lo leí hace años y debiera leerlo de nuevo. Aquí se analiza cómo este sueño, que yo diría más bien es una pesadilla, de crear una sociedad sobre la base de un plan donde algunos manejan las cosas, estos de aquí hacen lo de más allá, ha llevado simplemente a catástrofes en gran escala. La sociedad abierta es aquello que postula Karl Popper como lo que debe ser, una sociedad que está abierta, donde simplemente las personas, los grupos interactúan de acuerdo a sus voluntades, sus intereses, sus ideas, y en estas interacciones se van generando, digamos, acuerdos, se van generando determinadas condiciones de cooperación o de conflicto regulado, y la sociedad se forma sobre esa base. No hay nada establecido fijamente con unas autoridades que imponen un plan, sino que está abierta la sociedad y por lo tanto está abierta a los cambios, a las nuevas ideas, con todas las dificultades del mundo, porque naturalmente la sociedad abierta tiene muchos que no quieren, que quieren cerrarla.
Entonces, este libro, que son 2 volúmenes, fíjese usted, el primero parte con Platón. Y yo por eso que quería traer a cuento a Platón hoy día, porque este platonismo degenerado de quienes no son, ni siquiera le llegan al talón a Platón, intelectualmente hablando. Todo esto heredero a lo largo de los siglos de la idea de que la sociedad puede y debe ser planeada por un grupo de iluminados, ni siquiera de platones, sino que de pinganillas muchas veces, que saben cómo tiene que ser la sociedad, cómo tiene que ser la cultura, cómo se tiene que ser, por ejemplo, como pretenden ahora, cómo se tiene que educar a los niños. Y de esa forma, en el fondo, cómo se tiene que plasmar la cultura de toda la sociedad, porque los niños van a ser los adultos de mañana. O sea, van a ser la sociedad de mañana. ¿Y de dónde salieron estos platones? De la oscuridad. Pero aunque fueran platones, como dije ayer o anteayer, aunque fueran platones, es un experimento fallido y ha fallado siempre. Amigos, la tentación un poco fáustica, arrogante y de suprema soberbia luciferina de creer de que se tiene la respuesta, que se tiene el plan, partió con Platón. Y está en la República. Si ustedes no me creen, busquen ese libro y léanlo. Ahí está el plan completo, detallado, incluso al detalle. ¿Qué clase? Por ejemplo, la poesía está proscrita en el mundo, en la sociedad ideal de Platón, porque la poesía trae consigo posturas, ideas que rompen el orden establecido. Cuidado con la música, solo cierto tipo de música se debe escuchar y se debe tocar. Y esto me recuerda que en el periodo soviético, por ejemplo, un gran músico contemporáneo ruso, soviético, o sea, que le tocó vivir en la Unión Soviética, que se llamaba Sergei Prokofiev, se lamentaba en algún momento de que alguna música suya era censurada, no sé hasta qué punto, no es que le metieran un balazo, pero esta música es muy complicada para los compañeros proletarios. Tiene que ser una música más sencilla, más de los trabajadores, una música más progre, dirían ahora. Esta otra música es muy pequeño burguesa, es fascista. No sé cómo se lo dirían, pero pasó por eso. Y muchos artistas en la Unión Soviética, porque se meten en todo. Si usted tiene una idea absoluta de lo que es bueno, no hay ninguna razón para que no deje de inmiscuirse en todos los aspectos de la vida a ver si se ajustan o no a su idea. Eso pasa con todos los regímenes basados en una idea total. Por eso que se habla de sociedades totalitarias, porque abarcan en su concepción y en su intento de gestión toda la sociedad. De ahí viene el término. Antes de continuar, amigos, permítanme ustedes recordarles la barbería de Mustache, donde usted, si usa barba y bigote y de repente quiere ir a una barbería para que se los dejen bien, bueno, vaya a las barberías de Mustache. Hay 2 barberías, una está en Muñoz, otra está en Las Condes, donde todo es diferente. Usted pone un pie dentro del local y es como que hubiera entrado a otra época. El decorado, los asientos son especiales, como las barberías antiguas. Todo le ponen la cuestión blanca, así como una sábana. Los barberos están en impecable blanco. Todo es como entrar a otro tiempo, se pasa muy bien. Yo no sé porque no he ido, no uso barba ni bigote, pero conozco gente que sí y han ido y me dicen que lo pasan muy bien porque hay otros clientes que están en la misma onda, se huevean, dicen, perdonen la expresión, se chacotea, se pasa muy bien. Barbería Le Mustache. Continúo con Oxibiota, este polvo que mezclado con agua se transforma en un caldo de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye las que producen la descomposición, que a su vez es el origen del mal olor. Usted vierte el producto, una gotita, un chorrito, o vaporiza según la superficie, este producto, y usted no va a ver nada, pero estas bacterias van a empezar a pulular, van a destruir las que producen el mal olor, y de pronto usted se va a encontrar muy rápidamente que ya se acabaron los mal olores por meses. Solamente se adquiere en el sitio de ellos. Y sigo con González y compañía, un bufete de abogados dedicado a temas penalistas, nada más que temas penalistas, son especialistas. Si usted tiene un problema penal grave, un tema contemplado en el Código Penal, más le vale ponerse en manos no de cualquier abogado, sino que penalista. Y dentro de los penalistas, entre los mejores que hay en la plaza, en el mercado chileno de las leyes, González y compañía. Bueno, les estaba diciendo entonces que Platón, ya ven ustedes, puede haber fracasado personalmente en Siracusa, pero en cierto sentido como sus fracasos se han reiterado a lo largo del tiempo, podríamos decir que ha tenido éxito en su ilusión, en la ilusión
que una y otra vez, a lo largo de las generaciones y de los lugares y del tiempo y de la historia, ha aprendido en la mente de alguien y han salido con su plan de la utopía, su plan del falansterio. Creo que San Simón trató de organizar unas sociedades, se llaman a llamar falansterios. Otros fundaron unas ciudades, que no me acuerdo los nombres, hay varios experimentos que hicieron en el siglo XIX en localidades más o menos pequeñas, de sociedades perfectas que no duraron ni 2 años, se desperfectaron rápidamente, porque usted no puede jugar con la naturaleza humana, con la naturaleza de los mecanismos que motivan a los seres humanos a actuar. Usted no los puede mover como si fueran autómatas. Eso no funciona. Y como no funciona, y como usted ve que no funciona, viene la segunda tentación. La segunda tentación. La primera es la ilusión. La segunda es, cuando usted ve que no funciona, de forzar a los demás a hacer realidad la ilusión suya. Y ahí viene la represión. Del sueño se pasa a la pesadilla. Y de la pesadilla se pasa al despertar aterrado en medio de un tendal de víctimas. Así ha sido siempre. Terminan muy mal estos experimentos. Y el primero que trató fue, como explica aquí en este libro enterito, muy interesante, de Karl Popper, Platón con sus ideas utópicas de este mundo dirigido por unos tipos. Uno se pregunta, ¿de dónde salió el filósofo rey en primer lugar? Por definición no puede haber sido elegido, sería contradictorio con todo el pensamiento de que esto de las elecciones por gente que no sabe nada no tiene sentido. ¿Cómo va a haber una democracia que elija a un déspota? Las democracias no eligen déspotas, ¿no? O sí, de repente eligen un dictador, de vez en cuando, sí. Pero ¿cómo elegir un filósofo? Usted puede elegir un déspota que sea un tipo, un imbécil, pero que le encanta a todo el mundo. Pero ¿cómo determinar quién es realmente un filósofo que piensa mejor que todos los demás? Eso es imposible, ¿no? Los iguales pueden entender a los iguales. Los filósofos pueden entender a otros filósofos. Los genios pueden entender a otros genios. No los de abajo. Es una cuestión obvia. Los ciegos no pueden ver. Un ciego no puede hacer un juicio sobre una pintura de Gauguin, por ejemplo, ¿no es cierto? Un sordo no puede juzgar una sinfonía de Beethoven. Bueno, la gente, los hoy por hoy, no puede juzgar quién es realmente el que sabe. Eso es absurdo. Entonces, ¿quién elegía a este filósofo rey? ¿De dónde salía? Es una especie de, como dijéramos, un círculo vicioso. ¿Quién lo elige? ¿Quién lo eligió? ¿De dónde salió? ¿Cómo se supo? ¿En qué sentido es filósofo? Y desde luego se puede ser filósofo, como lo era Platón, y querer plantear una sociedad que no podía funcionar, y que si funcionaba era un despotismo atroz que determinaba hasta qué poesía usted podía leer, qué clase de música podía escuchar, qué es lo que podía alcanzar en la vida. A mí me parece eso no una utopía maravillosa, sino me parece un infierno. Es un infierno porque terminaba con la libertad completamente. No había libertad en ese mundo. Todos tenían que cumplir con sus deberes, seguir con lo que ese filósofo rey, había estimado que uno era capaz de hacer. Usted va a ser de los que están conmigo dirigiendo la poli, usted va a ser simplemente un comerciante, usted va a ser un soldado. Es absurdo. Y sin embargo, esa ilusión de la sociedad planificada, moldeada, ni siquiera por un filósofo rey, sino que por una pandilla de pelotudos muchas veces, todavía funciona. Y por eso que es bueno recordar que ni siquiera en manos de genios, como sin duda era Platón, eso ha podido funcionar, eso ha podido tener sentido incluso en el papel. Porque cuando ustedes lean La República, si la leen, olvídense que la escribió Platón, no se dejen impresionar por los nombres de quienes son los autores de algo. Preocúpense de lo que está diciendo. Se van a dar cuenta que el asunto es absurdo, que el asunto no es ni siquiera lógico, porque parte por ese primer problema lógico de quién elige al que va a elegir a los demás. ¿Quién elige el filósofo rey? ¿Cómo se puede elegir? ¿De dónde sale el filósofo rey? ¿Quién lo pone ahí? ¿Quién decidió? ¿Quién le dio el poder en primer lugar para que se pueda ser rey? ¿Cómo obtuvo su poder para ser rey? Amén de ser filósofo. Una cosa que no funciona. Y nunca funcionó. Entonces, amigos, les cuento todo esto porque, como digo, el platonismo está presente. Como filosofía está presente. Dejando de lado ahora el tema político. El platonismo está presente, como dice Whitehead,
toda la filosofía occidental, dice ya él, una nota al pie de página de Platón. Bueno, no tanto, pero está presente no solo en las derivaciones posteriores, como el neoplatonismo, hubo el platonismo medio también, en fin, está presente en el cristianismo. Los teólogos cristianos de los siglos IV, V, VI, que trataron de darle un fundamento racional a sus creencias cristianas, absorbieron y usaron a destajo a Platón, a destajo. Como usaron también, en el caso de Tomás de Aquino, a Aristóteles. Los filósofos griegos lo han usado como una cantera filosófica hasta el día de hoy, yo diría. Hasta el día de hoy. Yo no estoy al tanto de qué es lo que están ahora haciendo los filósofos del año 2024. Tengo la más mínima idea. Me imagino más o menos que están en un ámbito muy complicado que ya no sé si es filosofía todavía o es simplemente lógica simbólica o un tipo de filosofía que dice que es imposible la filosofía, como ese filósofo Wittgenstein, que decía que la mayoría o casi todos los problemas, los llamados problemas filosóficos, eran simplemente problemas derivados de una mala postulación del problema. Eran problemas meramente semánticos derivados del uso de las palabras. No sé, pero sí sé que por lo menos hasta donde yo conozco de filosofía, Platón está muy presente, ha estado muy presente, y está bien que haya estado presente. Ha inspirado a muchos filósofos, ya sea para derivar, para perfeccionar, según ellos, a Platón, o para refutarlo. El primer refutador hasta cierto punto fue precisamente su amigo y discípulo Aristóteles. Aristóteles, para cualquier persona, digamos, de sano entendimiento, como digo yo, a Aristóteles les parece bastante más con los pies en la tierra que Platón. Pero por otro lado, Platón tiene una seducción especial. No se equivoquen con Platón. Cuando uno lee a Platón y lee, por ejemplo, los diálogos, por el momento uno dice, ¿qué es estas discusiones tan etéreas, con conceptos tan abstractos? ¿Qué sentido tiene esta discusión sobre la justicia? Pero uno se encuentra con que es atractivo el juego mental de Platón por intermedio, en este caso, de Sócrates y sus amigos. Y por momentos uno dice, sí, efectivamente, si acaso las ideas no viven como uno lo imagina en un mundo especial, tampoco quiso decir eso Platón, tal vez sí una idea en muchos sentidos más real que su concreción natural. Y en muchos sentidos realmente vivimos en un mundo de sombra. Uno vacila cuando piensa un poquito en estas dos posturas, ¿no? ¿Es real eso que tocamos, que vemos? ¿Y qué llamamos real además? Cualquier físico de hoy nos dice de qué está usted hablando. Lo que usted cree que está tocando como algo sólido y real, en el fondo son ondas energéticas. Ni siquiera son átomos, que todavía uno podría decir, bueno, el átomo es una cosa real, es solo que más chiquitita. No, el átomo tampoco. El átomo son ondas energéticas, ondas eléctricas o electromagnéticas, campos gravitacionales. Y la materia, nos dicen, es casi puro vacío. Las distancias que hay entre los átomos son enormes. Uno es puro vacío. Entonces, en ese sentido, Platón está, yo creo, en algún grado vigente. Es, por así decirlo, en su persona encarnó uno de los dos polos a los cuales tiende a ir siempre el pensamiento humano. El realismo simple, de que esta es la realidad, y el idealismo que dice la realidad no es esto que tocamos y vemos, que es cambiante, que es confuso, que es difícil de definir, que es transitorio, sino que la realidad tiene que ser algo eterno, fijo, desplandeciente y deslumbrante como las ideas. No sé. Pero uno no tiene por qué saber ni llegar a ninguna conclusión con la filosofía. La filosofía no es para llegar a conclusiones, es para imaginarse que uno podría llegar a alguna conclusión. Eso es. Y bueno, les recomiendo, y bueno, una vez más, vayan a la librería esta que está ahí en Compañía 1025 a encontrar Platón. Si no les interesa esta edición, hay millones en otras librerías también. No les quiero meter a la fuerza esta, pero como la tengo a mano se las muestro. Y a los que interesaban en entrar un poco más en este tema de la visión política de Platón, yo les recomiendo que lean la obra original de Platón, La República, y que lean, son 2 tomos, La Sociedad Abierta y sus enemigos, de Karl Popper. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Las personas que les parece que mis cursillos o mis conferencias o mis conversaciones de media hora sobre un filósofo son el colmo
malas o superficiales y que yo debía haber contratado a alguien por 50 lucas, lo lamento, pero no tengo las 50 lucas y además tampoco pretendo hacer clases de nada. Eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo el lunes.